dirija nuestro sentimiento y nuestra voluntad hacia Él. Padre, te damos muchas gracias porque nos regalas esta oportunidad de estar juntos y gracias por el don de tu palabra. Gracias porque nos alimentas con ella, gracias porque se convierte en un faro en nuestros pies que guía nuestro camino. Y ahora, Padre, te pedimos con especial humildad que tú permitas que encontremos solo la enseñanza que provenga de ti y que tú puedas, Señor, ocultar, que tú puedas enmudecer cualquier palabra que intente ser de sabiduría humana y que nos permitas quedarnos solamente con tu esencia, con tu dirección, con tu luz, con el propósito y la gracia que tú tienes para nosotros en esta tarde. Bendícenos a todos y cada uno de los presentes y permítenos encontrar tu voluntad en el mensaje de hoy, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tratar los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis. Seguramente dos de los capítulos más enigmáticos de toda la Biblia. Dos capítulos que cada una de las visiones han sido de las demás diferentes interpretaciones. No quiero decir mala interpretación o buena interpretación, simplemente han dado pie a muy diversas interpretaciones. Y quizás nosotros vamos a abordar estos temas diciendo, alguna vez lo escuché, pero lo dejé un poco porque me sonó confuso, porque me sonó extraño, distinto, y vamos a tratar de lograr el propósito de lo que han sido todos estos mensajes. A ver si ustedes lo recuerdan. La serie de estas predicaciones no se llama Curso Intensivo para Descifrar el Apocalipsis. ¿Cómo se llama? El Evangelio en el Apocalipsis. Entonces vamos a tratar de encontrar el mensaje del Evangelio en el Apocalipsis. Y es un mensaje que ya no sabemos. A ver, ¿cuál es el Evangelio? Dijo Pablo, yo les enseñé lo que primero recibí. Que Cristo vino. Era noticia, ¿va? Dios hizo su tabernáculo entre nosotros. Dios vino a estar entre nosotros. Muy buena noticia. ¿Y es más? ¿Que sigue en el Evangelio? Cristo murió por nosotros y su sacrificio es el que nos permite tener la seguridad del perdón de nuestros pecados a los que confiamos en su palabra. Amén. Y no se quedó ahí. Estuvo muerto 3 días y 3 noches y resucitó de los muertos para darnos esperanza de que con ese mismo poder que Dios le levantó de entre los muertos, nosotros también podremos vencer a la muerte. ¿Qué mejor noticia que eso? ¿Y la última parte del Evangelio? Que ascendió al cielo hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y Él regresará y estamos esperando su venida. Ese es el Evangelio. ¿Estará esto contenido en el Apocalipsis? Con mucha claridad, tratemos de encontrar. Pero les he compartido en otras ocasiones este texto. A mí me encanta y me da tranquilidad, espero que me la dé en esta ocasión. Mateo 11:25, leanlo conmigo. ¿Qué dice? Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Regalado a los niños. Entonces abordemos estos 2 capítulos, hermanos, sin la pretensión de un erudito, sin el orgullo malentendido de un teólogo, o quizás sin el afán de aquel que cree saberlo todo, el que tiene la capacidad de entenderlo todo, y veamos todo esto con la mirada de un niño. Así, vamos a acercarnos. Y tengo para ustedes algunas propuestas de por qué será bueno abordar el Apocalipsis con mente y con corazón de niño. Porque los niños, uno, ¿tienen curiosidad? ¿Por qué? Lo que me digan voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, hay un interés genuino del niño de entender el siguiente por qué. Yo lo he pensado, yo digo, lo que más mueve al niño es ese momento de estar con su padre, con su madre y pasar un tiempo. Es la búsqueda de dame un tiempo, soy importante para ti, contesta mis dudas. ¿Cómo podemos acercarnos al capítulo 1?
Y cuando el Señor nos diga algo, ¿qué le vamos a decir? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Busquemos este deseo de estar junto al Señor. No descubrir la verdad, no develar el misterio. No, el pasar tiempo con el Señor. La segunda, ¿qué dice? No ¿Cuál es la creen característica de saberlo los niños? ¿Creen saberlo todo? ¿Sí te lo sabes? No, o no estoy seguro de saberlo. Nunca tienen así la soberbia que a veces tenemos los adultos, decir, claro que sí, lo sé todo por completo. En cambio, el niño dice, no estoy tan seguro, aún aquellas cosas que sí sabe. que sí sabe. Siempre va a mantener esa duda, y creo que a nosotros nos vendría muy bien tener también esa actitud. Su conocimiento es simple, no se complica, lo entiende con facilidad, y con facilidad deja su razonamiento. ¿Y nosotros? Por el contrario, siempre tratamos de encontrar el recoveco, siempre rebuscamos el concepto, quizás buscando alguna otra cosa, no quiero decir cuál, pero me descubro complicando a veces los mensajes más sencillos. El niño no, el niño busca la simplicidad, ojalá que nosotros también la encontremos. Son crédulos, y ese término le hemos dado una connotación negativa, y pensamos que un crédulo lo está haciendo mal, pero es lo que la Biblia busca. Creyentes, crédulos. ¿En qué? En el que lo dice, no en el mensaje. Fíjense, díganle a un niño la situación más inverosímil, y si se lo dice su papi y le dice, ¿me crees? Sí. O otra gente le dice, oye, esto y esto y esto, ¿lo crees? Y va a voltear a ver al papá para ver si el papá le dice, y entonces él va a decir, sí lo creo. Y entonces hoy volteamos al padre, y si viene del padre el mensaje, ¿lo vamos a poner en duda? Si viene del padre, lo voy a creer, porque la fe no es en el mensaje, sino en el que envía el mensaje. Yo confío en él, aunque el mensaje a veces escape de mi comprensión. Y la última característica, ¿sí es cierto? ¿Le gusta la fantasía? ¿Le gustan los cuentos? ¿Le gustan los monstruos y las princesas y las guerras y los cayús? ¿Saben los adultos qué son los cayús? Hoy vamos a ver una historia de cayús. Alguien sí sabe cuáles son. A ver, vamos a ver qué aparece en Apocalipsis 12. Haz lectura. Primero les voy a invitar a darle una lectura completa. ¿Estamos listos? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. El capítulo continúa diciendo: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El capítulo 12 termina así. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra,
persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Se va a repetir otras 3 y abajo viene una liga de YouTube que quiero que... Ok. No sé si se puede reproducir desde ahí. Yo creo que sí. Bueno, ¿le entendimos? 20%, 10%, 50%, un poquito, más o menos. Fíjense, me parece la intención era que al ver la primera, la introducción, lo viéramos no con los ojos de qué significan las cabezas y las diademas y qué es el agua y qué son los tiempos y la mitad de un tiempo y todo eso, que a veces vamos buscando esos secretos. Si la intención fue verlo como un niño, entonces vimos un cuento. Nos están contando una historia en donde el centro es una lucha entre el bien y el mal, ¿cierto? La mujer vestida de sol contra el dragón escarlata que está buscando destruirla. Esa es la historia. Y al final, ¿lo descubrimos ahora? Primera sugerencia: necesitamos una porción de la escritura, leerla varias veces. Sobre todo si no es claro para nosotros, hay que leerla muchas veces. Mejor consejo de un maestro de español no tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Léelo otra vez, hasta que puedas comprenderlo. Entonces yo creo que nos falta un poquito de tarea. En cuanto a la interpretación bíblica, nos dicen, si tienes la oportunidad de leerlo de otra versión, aprovechalo. Nosotros lo haremos en esta ocasión. Le daré una segunda lectura en una versión de lenguaje sencillo y verán que no cambia mucho, es decir, no es problema de traducción, es lo que quiero dejar. Así como está escrito, así quería Dios que lo leyéramos. ¿Okay? No es una confusión del traductor. Vamos a leerlo otra vez. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Luego apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y la lanzó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como nació. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un lugar, porque ahí le dieron de comer durante 1260 días. Bueno, simplemente voy a estar haciendo algunas puntualizaciones. Quizás ustedes en esta segunda lectura empiecen a llevar su imaginación a decir, ¿quién es esa mujer? Yo voy a ayudar un poco. Hay ciertas interpretaciones que aluden por el hecho del embarazo a María. Y fue llevada al desierto. Parece que María pudiera cumplir esta visión. Sin embargo, la mayoría de los eruditos dicen, para los judíos, en el tiempo de Jesús, la mujer simbolizaba el pueblo. Y la mejor demostración son las 12 estrellas sobre su cabeza. ¿Qué significan? Las 12 tribus. Está hablando del pueblo de Israel. ¿Y de dónde nació Jesús? Vino del pueblo judío. Y cuando dice lo fue arrebatado para ser llevado al trono de su padre, ¿a qué momento estamos hablando? ¿A su nacimiento? ¿Ok? A ver, entonces con eso en mente dijimos lo que queremos es encontrar el evangelio. Vamos a quitar un poquito lo que nos puede atraer un tanto de confusión. ¿Alguien clic, por favor? Me parece que esta parte, ese es el centro. No hay lugar a dudas, ¿verdad? De que el evangelio ahí está. No sé si haces un clic y desaparece. A ver, ahí está.
sin ninguna duda nació un hijo varón, el cual... ¿Y eso qué significa? ¿Que su forma de gobernar será implacable? No, que será incorruptible. Eso es lo que significa la vara de hierro. Nosotros esperamos una justicia tal y como debe ser aplicada, así será la justicia de aquel hijo varón que nació. Pero su hijo le fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono. ¿Okay? Vamos a la segunda parte y vamos a tratar de descubrir lo que dice ahí respecto al Evangelio. Después de una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz del cielo que decía: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron, que no tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Ahora sí suena clarito, ¿no? Vamos a quitarle un poquito la paja, porque decimos, bueno, ¿quién es el dragón? ¿Y qué significan sus cabezas y sus diademas? Bueno, está muy claro. Ahí la misma porción lo está rectificando. ¿Quién es? Aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Para qué andamos queriendo personificar si lo que la misma escritura está tratando de decirnos es que la maldad personificada por Satanás fue destruida, fue acabada? Cuando nuestro evangelio dice que Dios ganó la batalla contra Satanás, cuando Cristo murió y resucitó. ¿Ok? Entonces en ese momento Satanás se siente destruido y se oyó una voz del cielo que decía: consumado es. Eso lo dirá el evangelio, y aquí se dice: llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías. ¿Y en qué se maneja este evangelio? Que Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotros. La autoridad o el poder que tenía era en base al pecado que nos fue perdonado. Así que fue expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que de día y de noche los acusaba. A ver, ¿cuál es el poder de Satanás sobre nosotros, hermanos? Solo eso. Mentirnos, engañarnos, acusarnos. Eres pecador. Y su poder se lo damos nosotros cuando nosotros creemos que Cristo no tiene poder para perdonar todos nuestros pecados. Así que cuando lo hemos entendido, ya no hay algo que nos esté acusando. Nuestros hermanos, todos nosotros, ahí dice, lo han vencido gracias a ¿qué? A la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos mismos proclamaron. Lo digo de otras porciones de la Escritura, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso dice el Evangelio, eso lo está diciendo aquí. ¿Cómo es que fuimos rescatados? Por la sangre del Cordero y con el mensaje que ellos mismos proclamaron. Y hablando de los hermanos que fueron sacrificados en ese tiempo con la persecución, no tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿Vale? Si pierdes tu vida, la encontrarás, dijo Jesús. Ellos tuvieron la manera de hacerlo y hay mensaje del Evangelio en esta porción. La tercera y última etapa del capítulo 2. Alégrense pues cielos y ustedes que viven en ellos, pero ay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furor. Cuando el dragón se vio lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había tenido el hijo, pero a la mujer se le dieron 2 grandes alas de águila para que pudiera volar a su lugar en el desierto, lejos del dragón, donde tenían que darle de comer durante 3 años y medio. El dragón arrojó agua por la boca para formar un río que arrastrara a la mujer, pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Con eso el dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella, contra los que obedecen los mandamientos de Dios
y siguen fieles al testimonio de Jesús, y el dragón se plantó a la orilla del mar. A ver, yo voy a declararme incapaz de contestar todos los detalles. Soy un niño. Hermanos, no sé qué significa el río que salió de la boca del dragón. No sé cómo es que la tierra embebe ese río para salvar a la mujer. No sé dónde es ese desierto al que fue la mujer. Ni sé qué significa el mar donde se paró la serpiente. Pero yo creo que ese no es tan importante. Si hay un momento en el que el Señor nos devele ese misterio, qué bueno, pero creo que hay algo más importante ahí en la historia. Otra vez vamos a contar la parte que no entendemos muy bien. A ver, desde que lo leí, vi algunos ojos que se levantaron. Díganmelo ustedes en otra porción de la Escritura, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furor. Anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Así lo dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque le queda poco tiempo. Con esto, cuando fue vencido, cuando hizo todo lo posible por destruir a la iglesia con la persecución, así es como yo lo interpreto, con eso el dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear con el resto de los descendientes de ella. Y esto es lo que quería centrar. ¿Quiénes son los descendientes? ¿Quiénes son los otros hijos de esta mujer? ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Quiénes son los verdaderos herederos? Vean las dos características. ¿Los qué? Obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Estas dos características son las que más nos deberían de preocupar. ¿Quién es quien puede acceder al mensaje del Evangelio? Y nosotros contestaríamos rápidamente: el que cree. ¿Cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree. Pero si nosotros vamos a concebir la fe solamente como una aceptación intelectual, estamos equivocados. Santiago lo dirá: si tu fe no se muestra con tus acciones, entonces es una fe muerta. ¿Cómo se muestran las acciones? Una fe que obra, una fe que tiene hechos. En el Evangelio Jesús lo dirá así: si me amas, guardarás mis mandamientos. Y mis mandamientos no son penosos. Así que, ¿quiénes son aquellos que descienden de esta herencia? Los que tienen fiel testimonio de Jesús y obedecen los mandamientos. Lo dijo Pablo: por ser salvos por gracia, ¿vamos a quitar la ley de nuestras vidas? De ninguna manera. Por el contrario, establecemos la ley de Dios como nuestros parámetros a seguir, porque entonces eso es lo que demuestra que somos creyentes, nuestro testimonio de vida. Capítulo 12. Espero haber ayudado. Yo tengo otra porcioncita. Listos. A los niños les gustan más las caricaturas, las películas, los mensajes así. A ver si las tenemos. Pongo el video. No sé si se va a oír. ¿Sí se va a oír? Vamos a poner un pequeñito video que resume esto de una manera que me pareció interesante y que nos deje también, como un niño, dudas, preguntas, que nos permita seguir estudiando esta porción. Debe ser la computadora, también el mouse está bien lento.
Pero las imágenes no son tan importantes, no se preocupen. Aquí lo tengo, entonces se los voy a poner. ¿Está bien? Aquí lo voy a tener, no se preocupen. No se la pierdan. Parece un tráiler de película, ¿va? Pero esa última pregunta es la que me parece más interesante. ¿Qué es lo que nos está tratando de invitar a hacer? ¿Descubrir otra vez secretos ocultos en la lectura o simplemente presentarnos esta vieja lucha del bien y el mal? Estos dos caminos a seguir y al final decirnos, el que tiene la victoria es el Señor. El que está derrotado es el dragón. ¿A quién quiere seguir? Ahora, con esto en mente, pasa al capítulo 13. Si este les pareció complicado, el 13 es el más interesante de todos. Me paré sobre la arena del mar. ¿Recuerden dónde se quedó la bestia? En el mar. Yo me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. ¿Se parece a lo anterior? 7 cabezas. 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi, ahora fíjense la diferencia, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. No es la misma bestia, pero se parece mucho. Y también está ahí el dragón que le dio su poder. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo,
pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, segunda bestia, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Gracias, hermanos. No tengo mucho más que explicar. Es un capítulo complicado. Mantengámoslo sencillo, ¿ok? De nuevo, el consejo es leerlo varias veces, leerlo en otras versiones y quizás buscar algunas orientaciones que nos puedan ayudar o que nos puedan ilustrar. Vamos a regresar. Segunda lectura en otra versión y con unas puntualizaciones. Me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Me voy a detener aquí. Recuerden que Juan le está hablando a normalmente judíos versados, entendidos en la escritura. Y estas bestias son idénticas a otras bestias que ya les habían escrito antes, que está en el libro de Daniel. ¿Ok? Lo tienen de tarea. Cuando Daniel habla primero de una bestia semejante a un león. Y luego habla de una bestia semejante a un oso. Y después habla de una bestia semejante a un leopardo y después de una bestia monstruosa. Eso es lo que va a decir Daniel. La explicación en el libro de Daniel, cronológica, hermanos, coincide perfectamente con los descubrimientos arqueológicos. De hecho, Babilonia y sus reyes se representaban con leones. Así que Nabucodonosor era el león y este imperio babilónico era el león. Y después del imperio babilónico, ¿quién vino? Los medo-persas. Un oso que caminaba como cojeando porque tenía más fuerte una pierna que la otra. Los persas siempre fueron más poderosos que los medos. Pero era un pueblo sanguinario, voraz, comía mucha carne, es decir, era un imperio durísimo. Quien vio la película 400, Jerjes era el rey de los persas. ¿Ok? El tercer reino es el de Alejandro el Grande. Los griegos, el imperio helénico es el más rápido que se ha establecido en su mundo conocido, que se tenga memoria, como un leopardo. Incluso las imágenes, los tallados hablan de Alejandro el Grande siempre con un leopardo. O sea, la precisión de la profecía de Daniel es pasmosa. Solo Dios podía saber esto con anticipación. Duró un poco de tiempo. Incluso tiene 4 cabezas ese imperio, y la historia nos dice que Alejandro murió joven y sus 4 generales tomaron las 4 porciones del mundo conocido. ¿Okay? Y después vino una última bestia impresionante que era el imperio romano. Ahora Juan lo está platicando igualito, pero al revés. Va a aparecer una gran bestia que parece el leopardo y parece el oso y parece el león. O sea,
lo más fuerte, lo más poderoso, lo más temible de cada uno de los imperios que ustedes tengan memoria, estaban aquí en esta nueva bestia. ¿Entendió esa parte? O sea, a un lector judío le quedaba claro de qué estábamos hablando. Una bestia es un imperio. Las cabezas son dirigentes y las coronas son autoridad. ¿Ok? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí viene la parte más interesante, la que más preocupación nos debería de generar. ¿Por qué? Porque dice aquí que el mundo adoró. Y ya el capítulo anterior nos dijo que el dragón es aquella serpiente antigua que es. ¿Por qué razón? Porque una de sus cabezas, uno de sus líderes de este imperio, ¿qué interpretan ustedes? Tuvo una herida mortal y fue sanada. Hermanos, no tengo la respuesta correcta. En lo poco o lo mucho que leí, dice, hay 3 tipos de interpretación apocalíptica. La preterista, que trata de entender todo como ya cumplido en el pasado, le queda muy claro que este imperio es el imperio romano y que este es Nerón. Nerón César muere y se hace correr el rumor, Juan Gabrielístico, Elvis Presley, que Nerón nunca murió. Tiempo después, su sucesor Domiciano hizo girar el rumor en el templo que era Nerón que había resucitado. Y entonces asumió ese papel y es quien en este momento, año 95, está persiguiendo a los cristianos. Curioso, ¿eh? Nerón fue el primero que los empezó a perseguir por allá del año 64 y ahora 30 años más tarde parece que resucitó porque ahora está haciendo exactamente lo mismo. Y la gente entonces empieza a adorar a la bestia, empieza a respetar como si fuese Dios, porque recuerden que la forma en la cual encontraban a los cristianos y los declaraban a la muerte era, decían los centuriones romanos, se pegaban en el pecho y decían, el César es Señor. Y todos tenían que hacer el mismo movimiento y contestar, el César es Señor, y Kyrios significa mi Señor y Dios. Pero los cristianos decían, Jesús es mi Kyrios, despreciando su vida, porque sabían que en ese mismo momento los soldados los tomarían y los llevarían a la muerte. Esa adoración, aquel que se declaró como Dios fue Nerón, aquel que se declaró como Dios fue Domiciano, y para ellos en esta interpretación les quedaba bien claro de qué estaban hablando. ¿Ok? Esa es una escuela de interpretación del Apocalipsis que habla acerca de, ya tiene su hecho cumplido en el pasado. Le adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra él? Un imperio, eso es lo que significa, o un gobierno que tiene características de otros imperios mundiales, tiene un gran poder y ahora recibe la adoración y admiración de todo el mundo. Pasamos a la segunda parte. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estos tiempos son bien interesantes, hermanos. 1260 días, si ustedes lo dividen entre 365, les va a dar exactamente 3.5. Tiempos, y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Y 42 meses son 3 años y medio. La mitad de una semana. ¿Alguien de los más adelantados? En la profecía de Daniel se habla de la profecía de las 70 semanas y habla de que en la última semana, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quien lo ve de manera profética habla de este tiempo, un tiempo de persecución. Para el judío 3 años y medio no es inalcanzable soportarlo, porque lo que es lo máximo por soportar es el 7. Vienen 3 años y medio, no sé cuánto dura eso, pero es una manera profética de decir, lo vas a aguantar. ¿Qué dice el Evangelio? No nos ha venido tentación que no sea humana, sino fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados hasta el 7.
No nos dejará ser tentados más de lo que podamos llevar, sino juntamente con la tentación nos dará la salida para que sea nomás 3 y medio, nada más 42 meses. Aunque suenen muchos, a quien lo lee le da esperanza. Ahí va a estar Dios para salvarlo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué descubrimos del Evangelio en esta parte? Ese imperio directamente se declara contra Dios, porque persigue a los nuevos creyentes. ¿Y qué más, hermanos? Vence a los santos. Y los vence. ¿Qué pensaban los creyentes en ese tiempo? ¿Quién nos va a salvar? Dios, sálvanos. Y caían uno y otro y miles por confesar su fe, y lo salvó el Señor. Digámoslo real. El Señor no los salvó como ellos esperaban ser salvados. Este imperio tuvo el poder sobre ellos y los venció. Pero, ¿quiénes eran? Según lo que dice ahí, le adoraron los que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Todavía sigue siendo una decisión tuya, aun cuando esta circunstancia te pueda llevar a ser derrotado, a vivir una opresión, a sufrir una persecución de 3 años y medio, y a que este imperio pueda estar en contra tuya. Pero tu nombre está escrito en el libro de la vida, así que mantente fiel. Ese es el mensaje hasta este momento. La última parte que vamos a dividir en 2. Después vi otra bestia. Fíjense, esta es la segunda bestia, que subía de la tierra. Esa no sube del mar, esa sube de la tierra. ¿Tiene algo que ver? No lo explicaré en esta ocasión. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. A ver, una bestia que parece un cordero, ¿a qué nos da a pensar? El cordero que fue inmolado, Cristo. Parece que esta figura que sale de la tierra va a luchar contra la que está en el mar. Este es el dragón y aquí viene el cordero. Pero ¿qué pasó con este cordero? Hablaba como un dragón, es decir, era un apóstata, era un anticristo, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, ¿qué vamos a aprender de esto? Que hay otra imagen aquí que aparenta ser un poder espiritual, religioso, pero se hace aliado del poder político, del imperio, y le sirve de herramienta para que el resto del mundo le adore. ¿Vale? ¿Qué hay para ver el resumen? Ahora es un poder que aparenta piedad, es un poder religioso. Apoyará a ese gobierno y guiará a todos a rendirle culto. Hay una segunda escuela de interpretación del Apocalipsis que se llama historicista. Y estos personajes, estos eruditos, tratan de decir que todo esto tiene un cumplimiento histórico, que quizás empezó por allá en el año 70, pero que se sigue cumpliendo a lo largo de toda la historia. ¿Okay? Y nos va a decir esto, a ver si estamos de acuerdo. En todos los tiempos ha habido imperios poderosos que se han colocado por encima, pero siempre utilizan como herramienta un poder religioso que los avala. Así que si hoy, voy a poner algunos detalles, si hoy vemos que para asumir el poder en el Pentágono, Donald Trump se rodeó de los ministros más famosos de Estados Unidos para que oraran por él, y después, meses más tarde, se dan cuenta que uno de ellos está acusado de pederastia. Entonces podemos decir, puede ser ese imperio, puede ser esa bestia.
Y en la historia seguramente todos identificamos un poder que habla como si fuera Dios y hace señales como si vinieran de Dios, pero en realidad están encaminando al mundo a la apostasía, a la adoración, a aquello que no es Dios. Última parte. Y se le permitió a esta imagen de cordero infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bueno, decía que esta es una de las porciones que más ha sido interpretada de diferentes maneras. ¿Están listos para algunas? Nerón César, en la gematría, que es ese arte de los judíos de poner a todas las letras un número, este es una usanza judía. Cada letra es un pictograma, es un dibujo, pero también tiene un valor numérico. Y si ellos ponen Nerón César y a cada una de las letras les da su número, ¿cuánto creen que suman sus letras? 666. Pero no fueron los únicos que hicieron esto. Recuerdo ser niño, Raúl, Betty se van a acordar más. En esa época se hablaba mucho de profecía en la iglesia, mi hermano José Luis se va a acordar. Y yo recuerdo una interpretación que nosotros heredamos del adventismo, a ver si estoy bien, y escribían en el pizarrón los predicadores: Vicarius Filis Deus, que significa el vicario de Dios en la tierra. Y entonces dicen, el vicario de Dios en la tierra es el Papa. Y V es igual a 5. Y es igual a 1. Y si ustedes hacen las cuentas, ¿qué creen que suman? 666. Y durante mucho tiempo el mundo protestante dijo, es el Papa. Solamente voy a decir algo en favor, nunca se ha declarado Vicarius Filis Deus. El nombre real es Vicarius Christis. Pero nos acoplaba decirlo. Bueno, el mundo católico, también para echarles un poquito de esta interpretación, definió durante el tiempo de la invasión islámica a España. ¿Y quién creen que suma en la numerología 666 de su nombre? Mahoma. Mahoma, los árabes, que tienen además un poder religioso que se llama el Islam, para ellos en ese momento sumaba los 666. Después dije, pues se me hace que se equivocaron en estas letras y no sumaban los 666, pero durante mucho tiempo dieron esta interpretación. Y a ver si alguien ha escuchado algún otro que ha cumplido esa parte de 666, es decir, la más absurda de todas, a ver si me acuerdo. Ronald Wilson Reagan. Ronald, R-O-N-A-L-D, 6. Wilson, W-I-L-S-O-N, 6. Reagan, R-E-A-G-A-N, 6. 666. Reagan es la bestia. ¿Han escuchado algún otro? Lutero fue la bestia en su tiempo, Hitler fue la bestia en su tiempo, Napoleón fue la bestia en su tiempo, y trataban de encontrar allí el número que diera, porque dice aquí hay sabiduría, y entonces los más inteligentes son los que le van a sumar y restar y poner aquí. Hay una interpretación que en lo personal a mí me gusta mucho, ¿ok? Dice, este es un número de hombre, 666. Les voy a interpretar esto. Para el judío, pregunta, ¿qué día fue creado el ser humano? El 6. Es que para representar a Dios se representa con el 7, para representar al hombre se representa con el 6. El 7 es perfección, el 6 es imperfección. Dios es santo, santo, santo. O sea, Dios es 7, 7, 7.
Y este poder es humano, imperfecto, imperfecto, imperfecto. No estará para siempre. Por eso es 3 veces 6. ¿Y puede aplicar a cualquier tiempo, en cualquier lugar? Sí. ¿Y vendrá una bestia en el futuro? Seguramente sí, que cumplirá todas estas características y que para nosotros va a ser muy claro y tenemos que estar alertas. Es un poder imperial que es sostenido por un poder religioso que parece que viene de Dios, pero que habla con blasfemia y que nos hace adorar a ese imperio. Aguas, el tiempo está cerca. Terminamos con una partecita similar. A ver, no sé si lo tengas ahí, lo quieres pasar. Si no, aquí lo tengo yo. ¿Están listos para el siguiente cortometraje? Las 2 bestias de Apocalipsis 13, un fascinante viaje a través del capítulo más enigmático de la Biblia. 7 cabezas, 10 cuernos y el enigmático número 666 nos espera. Apocalipsis 13 es el capítulo más temido de la Biblia, pero antes de que pienses ciencia ficción, estos símbolos tienen significados específicos que fascinan a teólogos desde hace 2000 años. Contexto histórico: Juan escribió esto exiliado en Patmos bajo persecución romana en el 95 después de Cristo. Los cristianos eran torturados y forzados a adorar al emperador. Este no es terror, es esperanza disfrazada en símbolos. La primera bestia, analicemos la primera bestia. 7 cabezas, 10 cuernos, semejante a leopardo, pies de oso, boca de león. En literatura apocalíptica judía, los animales son imperios: leopardo, Grecia, velocidad; oso, Medo-Persia, fuerza; león, Babilonia, poder devorador. Esta bestia combina lo peor de todos. Las 7 cabezas son las 7 colinas de Roma, los 10 cuernos, sus provincias, la herida mortal sanada, posiblemente la crisis del 68 al 69 después de Cristo, cuando Roma casi colapsa pero se recuperó. El dragón. ¿Quién le da poder? Apocalipsis versículo 12, 9. El dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás. Juan revela que detrás de sistemas opresivos hay fuerza espiritual maligna. Este poder no se limita a Roma. Es un sistema que manipula la fe. La segunda bestia. Segunda bestia. Cuernos como cordero. Hablaba como dragón. Cuernos de cordero. Apariencia religiosa. Voz de dragón. Mensaje diabólico. Representa poder religioso corrupto sirviendo al político. En el contexto de Juan, culto imperial, sacerdotes obligando a adorar al emperador. Hablamos de poder corrupto, pero también hay un número que lo resume todo. El famoso 666, un símbolo que revela más de lo que aparenta. 2. Kaiser Theos, emperador Dios, suma 666. 3. Imperfección. 7 es perfecto, 6 imperfecto. La marca no era microchip, era lealtad visible. Los comerciantes necesitaban certificados de adoración imperial para vender. Aplicación moderna. ¿Qué significa hoy? Juan revelaba patrones que se repiten, sistemas que demandan lealtad absoluta. Poder político volviéndose religioso, exclusión por no conformarse. La pregunta no es cuándo vendrá la bestia, sino qué bestias adoro en mi vida. Conclusión: en medio de la opresión, Juan nos recuerda que la perseverancia y fe son nuestras armas. Aunque enfrentemos bestias, la verdad siempre prevalecerá. Los imperios caen, la verdad permanece. Las bestias son temporales, la esperanza eterna. ¿Crees que estos símbolos tienen relevancia hoy? Comparte tu interpretación respetuosamente. Recuerda, la sabiduría no está en prever el futuro, sino vivir fielmente el presente. Las 2 bestias de Apocalipsis. Bueno, tiene varias porciones interesantes. No consiste en tener miedo al futuro, sino vivir sabiamente el presente. No es preguntarnos cuándo vendrá esa bestia, sino a qué bestia estamos adorando o nos están invitando a adorar actualmente y cómo podemos nosotros estar preparados para ello. ¿Okay? Ese fue el mensaje del capítulo 13. Tengo una enseñanza final con la que quisiéramos cerrar esta reflexión. Mano derecha y frente. ¿Qué significa esta parte? Deuteronomio capítulo 6, Antiguo Testamento. ¿Ok? Fíjense lo que dice, el video lo dijo, lo voy a repetir. Nació una religión que empezó a declarar al César como Dios. Y dijo, hasta que Dios te dé la autoridad de hacer tus funciones, te lo vamos a permitir.
Y entonces emitían edictos donde la gente podía comprar y vender solamente si había declarado lealtad al César. Eso es lo que significa. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde está nuestra lealtad? Es el mensaje de esta parte. Vean que esto no es nuevo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomar la posesión de ella. ¿De qué tiempo estamos hablando? Del desierto, listos para entrar a la tierra prometida. A fin de que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. ¿Cuáles son los estatutos? Oye, pues Israel, y cuida de ponerlas por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como ya os ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y aquí viene el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso lo dijo Jesús. Pero no se le ocurrió a Jesús. Jesús está citando el mensaje de mucho tiempo atrás, que era la doctrina que un padre tendría que decirle a su hijo todos los días. Y se levantaban y le decían, oye Israel. Y los niños respondían, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso cuando el escriba le preguntó cuál es el mandamiento más grande de la ley, ¿qué contestó Jesús? Y agregó uno, dice, y hay otro semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero vean lo que dice enseguida. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán por frontales, o sea, en la mano derecha y en la frente. ¿Dónde son puestas la señal de la bestia? En la mano derecha y en la frente. Pero aquel que ha creído y ha declarado su lealtad al Señor, ya tiene ese sello ocupado por el Señor. Porque ¿qué significan? Por frontales es todo lo que yo soy, todo lo que siento, todo lo que yo pienso está en base a los estatutos y decretos del Señor. Y todo lo que yo hago y todas las acciones y todo lo que me permite el Señor hacer están basados en los mandamientos del Señor. Nuestra declaración de lealtad es para el Señor. Amén. Finalmente Raúl nos dijo la semana pasada, el término fe para el judío no es una esperanza vaga de que algo pudiera suceder. Tenemos fe que el Señor nos va a librar. El término emuná, de donde viene amén, es tengo la plena seguridad. Amén. Tengo la certeza, no por lo que yo creo, sino por quien lo dijo. Y Él no miente, no se arrepiente. Él es Dios que siempre ha cumplido su palabra y entonces yo confío mi vida al Señor. Amén. No significa que esta fe nos lleve a decir solamente creo que Dios existe, porque también los demonios tienen ese nivel de fe y tiemblan al respecto. Nosotros estamos llamados a tener una fe emuná, una fe que aún en el conflicto, aún en medio de la prueba, aún sintiéndonos derrotados, aún en presencia de una bestia impresionante a la cual no le podemos dar frente, nosotros confiamos que somos salvos por la sangre del Cordero que fue inmolado desde el principio del tiempo. Amén. Y que ese Señor nos va a librar porque tiene poder para hacerlo. Dios les bendiga.